Estamos de vuelta, esto es Buenos Días por VPI TV. Recuerden que pueden participar y hacer sus preguntas a través de nuestro canal de YouTube. Estamos analizando el día de hoy lo que ocurre, el conflicto entre Israel y Hamás. Son imágenes en vivo que compartimos este lunes 16 de octubre con ustedes. ¿Cuáles son los dilemas que afronta el primer ministro israelí para avanzar en esta ofensiva en la Franja de Gaza? Pues Benjamín Netanyahu y sus aliados de la oposición pretenden evitar lo que han llamado un daño colateral importante vinculado a los civiles que aún permanecen en el futuro campo de batalla. Recordemos que Hamás bloqueó la principal carretera que comunica el norte con el sur de la Franja de Gaza. Según la ONU, el asedio y los bombardeos aéreos de Israel durante una semana están estrangulando a Gaza, sí lo advirtieron expertos de la ONU. ¿Qué va a pasar con este conflicto? ¿Cuáles son los escenarios? El día de hoy estaremos contando con el análisis que nos brinda nuestro compañero Alejandro Linares. Alejandro, buenos días, feliz lunes, gracias por acompañarnos. Hola Marjorie, buenos días, te saludo y también saludo a toda la audiencia. Alejandro, preséntanos por favor un balance de lo que han sido los hechos de estos últimos días y sobre todo justamente eso, cuáles son los desafíos que afronta el primer ministro israelí justo en este momento crucial en esta etapa de la guerra. Bueno, te propongo hablar primero de los escenarios y luego de los desafíos. En este momento el escenario es uno en el cual Israel, el Estado de Israel, se prepara para ingresar a la Franja de Gaza, se prepara para entrar a Gaza. En los últimos días, en el transcurso de los últimos días, se han estado desplegando miles de militares israelíes a lo largo de esa frontera entre Israel y Gaza. Asimismo, se han estado ejecutando bombardeos sobre posiciones de Hamás, del grupo terrorista Hamás en Gaza, pero sobre todo posiciones que están muy cerca de la frontera entre Gaza e Israel. Todo esto nos sugiere, lo digo una vez más, que Israel se está preparando para una inminente incursión en Gaza. Ese es el escenario actual. Ahora, ¿cuáles son los retos que deberá sortear Benjamín Netanyahu y todo su gobierno en medio de este escenario y en medio de una futura muy posible invasión a Gaza? No violentar el derecho internacional humanitario. Ese es el principal reto que tiene la administración, el gobierno de Benjamín Netanyahu, realizar esa incursión en Gaza, primero para combatir a Hamás y luego para liberar a las más de 100 personas que se encuentran secuestradas por Hamás en Gaza, sin violentar el derecho internacional humanitario, para lo cual es necesario evacuar Gaza. Y cuando hablo de evacuar Gaza, me refiero a permitir la salida de los civiles, de los no combatientes que aún se encuentran dentro de la Franja de Gaza. Vamos a hablar justamente de eso, que me parece que es un punto importante, Alejandro. Recordemos que se había dado un plazo de 24 horas para que la población civil pudiese salir de esta zona de la Franja de Gaza ante el inminente bombardeo u ofensiva terrestre, y luego se extendió el plazo por 24 horas más. Vemos a la ONU que habla de la crisis humanitaria, no tienen agua ni servicios, una situación crítica porque además Hamás ha bloqueado las salidas. Quisiera que nos hablaras acerca de eso. ¿Qué posibilidades tiene la población civil para poder salir de este territorio y no ser víctimas de este fuego cruzado? Hay que entender que la Franja de Gaza es un enclave, es una pequeña franja de territorio de unos 40 kilómetros de extensión que se encuentra enclavada entre Israel, el mar Mediterráneo y Egipto. Gaza solo tiene salida en el norte hacia el Líbano, en el este hacia Israel.
Al oeste está el Mediterráneo y hacia el sur está Egipto. ¿Cuál es la salida más probable para los ciudadanos, los civiles, los no combatientes que se encuentren en Gaza y que deseen migrar? La salida más probable es la de la frontera sur, es decir, la de la frontera entre Gaza y Egipto. Eso quiere decir que para poder evacuar Gaza de norte a sur, desde el norte, pasando por el centro y hasta el sur, todos los ciudadanos tendrían que migrar hacia ese paso que, lo repito, está en la frontera entre Gaza y Egipto. Los ciudadanos entonces cruzarían desde la franja de Gaza hasta el territorio egipcio. Esto se ha visto complicado por varias razones. En primer lugar, por el tiempo que concedió Israel. Tú lo comentabas muy bien hace un momento. Al principio ofreció, o más bien concedió 24 horas, luego prolongó ese lapso por 24 horas más. Estamos hablando de que en Gaza viven 2.200.000 personas, 2.2 millones de personas. Evacuar esa cantidad de gente en un plazo de 24 o 48 horas realmente se antoja bastante complicado. Luego también tenemos el hecho de que en un principio Egipto mostró reticencias, se mostró contrario a abrir el paso fronterizo para recibir refugiados gazatíes. Esto obligó a Estados Unidos, a Naciones Unidas, a Israel, a negociar con Egipto, que al final terminó cediendo. Pero además tenemos otro componente y es el mismo grupo terrorista Hamás. El mismo grupo terrorista Hamás se ha opuesto a la apertura de canales humanitarios para desalojar, para evacuar a los civiles que se encuentran en Gaza. Y esto tiene que ver con una situación o una cuestión estratégica en medio de la guerra. A Hamás no le interesa que los civiles salgan de Gaza. A Hamás no le interesa entregar a los rehenes que tiene en su poder, porque esos civiles y esos rehenes tienen un componente, un efecto disuasivo en medio de todo este conflicto. Que de hecho estaba leyendo las noticias antes de venir justamente a la edición de hoy y decían que esto era lo que había retrasado el hecho de la ofensiva por parte del gobierno israelí, que por cierto en horas de la mañana de hoy actualizó la cifra de rehenes a 199, es decir, casi 200 personas bajo el poder de Hamás. ¿Piensas que este número sea importante como para que algunos países intervengan como mediadores? Por supuesto que es importante porque entre estas personas no solo hay israelíes, es decir, entre las personas que se encuentran secuestradas no solo hay israelíes, hay personas de otros países, hay personas de otras nacionalidades. Entonces sí es muy probable que esto sea un incentivo para que otras naciones, además de Estados Unidos, además de Egipto, se involucren en las negociaciones, no tanto en el conflicto, no tanto en el intercambio de fuego, pero sí en las conversaciones. Vamos a hablar un poco de los aliados de Hamás y también de los aliados de Israel. Preséntanos un poco ese panorama, porque hay varios flancos, tú nos has explicado en otras entrevistas, que genera preocupación para Estados Unidos y sus aliados. Sí, bueno, el principal aliado de Estados Unidos en Oriente Medio es precisamente Israel. Es decir, detrás de Israel, detrás del Estado de Israel está el apoyo, el respaldo y por supuesto la maquinaria, el músculo de Estados Unidos. Pero detrás del grupo terrorista islámico Hamás
hay otro grupo terrorista que tiene su sede de operaciones en el Líbano, me estoy refiriendo a Hezbollah, y detrás de ambos está Irán, que es una potencia en Oriente Medio que ha prometido exterminar al Estado de Israel y que además está en contra de los convenios de paz, de los convenios de buena convivencia que ha alcanzado Israel con otras naciones árabes que son suníes, que no son chiíes. Hay que recordar que Irán es una nación de herencia persa en la que se profesa y se practica mayoritariamente el Islam chií. Israel, en aras de consolidarse en Oriente Medio y también de mantener una buena convivencia, muy astutamente, muy estratégicamente, ha logrado establecer pactos de paz, pactos de buena convivencia con naciones del Islam suní. Esto no es del interés de Irán, y por eso Irán apoya además a Hezbollah y apoya a Hamas. Pero hay algo que hay que tomar en consideración, que detrás de Irán también se encuentra Rusia. Entonces, al final del día, y aunque nos encontramos en un mundo multipolar, la confrontación que estamos viendo en la actualidad bien podría reducirse a una confrontación bipolar, a una confrontación que no es únicamente entre Israel y Hamas, o al menos en el terreno es entre Israel y Hamas, pero en líneas generales es entre Estados Unidos y Rusia. Correcto. Alejandro, quisiera que profundizáramos un poco más en esta idea. El presidente Biden ha sido bastante contundente en hacer la advertencia a Hezbollah y también a Irán en que no intervengan en este conflicto. Hablemos de esos pasos estratégicos desde el punto de vista táctico militar, de esta ayuda que ha proporcionado el gobierno de los Estados Unidos a Israel en tono de refuerzo y de advertencia. Hasta el momento es disuasiva. Se trata de un apoyo militar que por un lado es simbólico, es para mostrarle a Israel y a todo el mundo, al resto de la comunidad internacional, que en efecto Estados Unidos apoya a Israel, pero también es un apoyo militar disuasivo. Cuando Estados Unidos envía 2 portaaviones, envía 4 acorazados al mar Mediterráneo, a zonas cercanas a esa costa del mar Mediterráneo que tiene Israel y que comparte con Gaza. Y cuando el secretario de Estado, Antony Blinken, viaja, por ejemplo, primero a Tel Aviv, se reúne con Netanyahu y luego va a Jordania, que es otro de los países medio orientales en los que Estados Unidos tiene presencia con bases militares. Todo esto lo que pretende es enviarle un mensaje a grupos como Hezbollah o incluso a naciones como Siria o como Irán, de que no intervengan en el conflicto, porque si ellos intervienen o llegasen a intervenir en el conflicto, Estados Unidos ya está allí, ya está en la zona, está desplegado y está listo para actuar. Vamos a hablar de otras consecuencias que ha traído este conflicto, y es la repercusión a nivel internacional. Como algunos países, hemos visto personas que han manifestado a favor y en contra, pero que sin duda alguna han causado muerte, han causado arresto, han desestabilizado. Hablemos un poco acerca de cómo esta situación está afectando al mundo. Sí, bueno, evidentemente todo este conflicto que se ha desatado en Oriente Medio entre Israel y Hamas, y esto hay que repetirlo hasta el cansancio, no se trata de un conflicto entre Israel y el pueblo palestino o la causa palestina, es un conflicto entre Israel y Hamas, el grupo terrorista islámico Hamas. Todo este conflicto entre Israel y Hamas, por supuesto que ha generado reacciones a favor y en contra. Algunos están a favor de Israel, en contra de Hamas, otros están a favor de la causa palestina y en contra de Israel.
Pero hay que hacer además una aclaratoria que es necesaria, que es de rigor. Es muy distinto apoyar a la causa palestina a apoyar a Hamas. Cuando uno está apoyando, cuando alguien dice que apoya a la causa palestina, apoya, por ejemplo, la creación de un Estado palestino internacionalmente reconocido a través de vías diplomáticas, a través de negociaciones, a través de acuerdos. Eso es apoyar la causa palestina. Cuando uno se solidariza con los ataques violentos que perpetró Palestina hace una semana atrás, eso es totalmente distinto. Eso es apoyar la violencia y el terrorismo. Por cierto, Alejandro, el gobierno israelí informó hoy que han documentado toda esta tragedia, lo que ha ocurrido, y dicen que tienen pruebas que permiten constatar que existieron crímenes de lesa humanidad. ¿Qué dice el derecho internacional sobre hasta dónde puede actuar Israel en su defensa, tomando en cuenta que en el medio hay civiles inocentes? No son o no serían crímenes de lesa humanidad, serían crímenes de guerra porque ocurrieron en el transcurso, en el desarrollo de un conflicto armado. Ahora bien, cuando Hamas incursiona a territorio israelí y asesina a mansalva o toma como rehenes a civiles que simplemente no eran parte del combate o no son parte de la confrontación, podemos estar allí en presencia de un crimen de guerra. Pero también puede ser un crimen de guerra privar a la población civil que se encuentra en Gaza de los servicios más básicos, como por ejemplo el agua y la electricidad. Y esto nos concatena con la pregunta que me hacías, que me formulabas inicialmente sobre los dilemas que tiene el primer ministro Netanyahu en medio de esta acción bélica con Hamas o contra Hamas. Netanyahu tiene que procurar que sus acciones, las acciones del Estado de Israel y las acciones de las fuerzas de defensa israelíes cumplan con los objetivos militares de Israel sin violentar el derecho o los derechos humanos, los derechos y las garantías civiles que deben tener las personas, los ciudadanos que se encuentran en Gaza, porque las garantías civiles de esos ciudadanos, los derechos de esos ciudadanos no se suprimen ni siquiera estando en guerra. Alejandro, una de las preguntas más comunes que veo en las redes sociales que se hace la gente, la población a nivel mundial, es si estaríamos ante una posible tercera guerra mundial. Sabemos que no lo podemos predecir, pero podemos hablar de las capacidades tácticas que tiene Hezbollah, que tiene Irán versus Israel y sus aliados. ¿Cuál sería, a qué nos estaríamos enfrentando? ¿Qué pudiese pasar? ¿Cuáles serían los escenarios? Porque los especialistas aseguran que esta ofensiva terrestre debería darse a más tardar a finales de esta semana. Sí, efectivamente las capacidades militares de Hezbollah, que es el grupo que controla Gaza, no pueden compararse, no pueden equipararse a las capacidades militares de Israel. Y eso quedó en evidencia en la arremetida del pasado fin de semana. La arremetida del pasado fin de semana se dio con cohetes que son de fabricación casera, literalmente son de fabricación casera. Luego se dio con militantes o milicianos de Hamas que ingresaron a Israel por aire en parapentes. La embestida por tierra estuvo o se realizó primero con equipo de maquinaria pesada que rompió el muro que separa a Israel de Gaza, y luego entraron algunos combatientes en camionetas muy rudimentarias. Entonces, esto nos habla de que la capacidad militar de Hamas no es igualable, no es equiparable a la capacidad militar de Israel, que aparte de que es una nación bien armada, es una nación que está a la vanguardia en el desarrollo de tecnología, sobre todo en el desarrollo de tecnología militar, y es una nación que tiene unas fuerzas de defensas
muy profesionales y muy bien preparadas. Hay que acotar que en Israel el servicio militar es obligatorio para todos los ciudadanos, para hombres y para mujeres por igual. Entonces, Hamas es muy inferior a ¿Y Israel. qué pasaría si toman parte Hezbollah, Irán o Rusia, por ejemplo? Si jamás quisiera de alguna manera equiparar su capacidad militar a la de Israel, tendría que contar necesariamente con el apoyo de Hezbollah o de Irán. Y en ese caso, el conflicto que hoy estamos viviendo, por supuesto que escalaría de y allí Estados Unidos tendría que evaluar cuáles serían sus acciones, porque si Irán y Hezbollah apoyan a Hamas, Israel puede que esté en la capacidad de combatir con todos estos actores, pero sería muy mal visto que Estados Unidos no apoye de manera decidida a Israel. Alejandro, gracias por presentarnos el día de hoy este interesante análisis sobre esta noticia en desarrollo, el conflicto entre Israel y la organización terrorista Hamas. Ha sido un placer, feliz semana para ti. Gracias a ustedes, Marjorie, siempre será un placer. Era nuestro compañero Alejandro Linares el día de hoy exponiendo toda esta actualización informativa.